cuerpo rancio, cuyo espíritu no conoce el cansancio. Sacia la sed de tu alma y bebe de las aguas del Tauhid. Que tus moradores cicatricen tus heridas agonizantes. Que tus laderas regocijen y albricien a sus moradores. El estrecho esconde una holgura cándida que se anuncia. Es la culminación de las plegarias de tus unitarios oradores. Llega triunfante sobre olas que claman en voz fuerte. Que sepas que Allah nunca te abandonó a tu suerte. En el año 710, cuentan las crónicas que el famoso Tarif Abu Zahra, con el sobrenombre del Sembrador, informó sobre el vacío de poder en aquella Al-Ándalus incipiente. Un sembrador para un Al-Ándalus posible. Una semilla que Tarif plantará para que Tarek ibn Ziyad inicie el proceso de apropiación en una antigua Hispania desvertebrada, en unión con esa tierra al otro lado del estrecho, como un auténtico puente de agua. Cuando se produce la presencia del Islam en la península ibérica, en realidad no alteró prácticamente nada, sobre todo en los primeros momentos, no se realizó, no tuvo un carácter violento, ya que generalmente pues casi la mayoría de las ciudades capitularon y en consecuencia en realidad no se produjeron cambios sustanciales, sobre todo en los primeros años de la presencia del Islam en Hispania. Relata el historiador andalusí Ibn al-Qutiyya en su obra Historia de la conquista de Al-Ándalus, que fue el propio profeta Muhammad quien impulsó la conquista de la península ibérica. La entrada de la población islámica supone un poder que está entrando y que empieza a pedir impuestos y empieza a pedir parias. Y establece toda una serie de requisitos para el cobro, pero en realidad la población sigue viviendo de una manera muy similar, exceptuando cuestiones muy puntuales y muy determinadas. Es una evolución de lo que teníamos anteriormente y a veces es muy complicado decir ¿es islámico o es preislámico? El mundo islámico, con una cultura muy superior, y esto entre comillas, evidentemente influye sobre una sociedad como es la indígena profundamente ruralizada. Hay un proceso de arabización de las costumbres de las poblaciones cristianas, de tal manera de que llega un momento en que sería muy difícil decir por el aspecto externo quién es musulmán y quién es cristiano. Desde esta esquina del recientemente llamado Occidente, han goteado esos elementos de una orilla tan cercana que resulta inconcebible que no se tratara de las mismas gentes. En el famoso río Guadalete, cerca de la laguna de Janda, se desarrolló la famosa batalla en la que se supone que se desmoronó todo un reino como el visigodo. En realidad, uno de los grandes problemas del proceso de expansión del Islam no estuvo en ningún momento determinado hacia la conquista de Hispania. Hispania no le interesaba en ese momento, lo que le interesaba era llegar a la fachada atlántica, sobre todo a la fachada atlántica norteafricana, donde existían una serie de asentamientos comerciales de época fenicia que enlazaban toda la costa atlántica. Una batalla de la que los arqueólogos no hayan noticia ni registro alguno. Un misterio que en nuestros manuales escolares copan centenares de páginas. Todo parecía darse en este acontecimiento. Un ejército, un invasor y un invadido. Tiempos, fechas, hechos y sucesos que se muestran en una coreografía diseñada a la medida de todos los tiempos.
Desde estas planicies atlánticas se divisan aquellos campos que transitaron fenicios y púnicos, griegos y romanos. Sus tierras, guarnecidas por fértiles valles, fueron el destino de colonos y naturales, matriz espacial del Islam peninsular. En el 711, cuando se produce la entrada musulmana en la península, además muy cerca de Medina Sidonia, continúan todavía con el mantenimiento de ese castillo romano. Hay una serie de reformas que hemos detectado en la excavación, distintas fases de construcción, pero siempre del castillo romano. En Sidonia, antiguo centro de la repostería de la antigua Al-Ándalus, encontramos un antiquísimo castellum romano reaprovechado y ampliado por los almorávides. Es un cerro con 339 metros de altura, la mayor que existe en bastantes kilómetros a la redonda de este cerro, y prácticamente desde época prehistórica el hombre ha visto el valor estratégico que tenía este espacio. De hecho lo ocupó desde esa época, desde el bronce final, y siempre con un fin de controlar el territorio que tenía alrededor. Desde las alturas de este enclave se controlan las llanuras atlánticas. La torre mudéjar de rigor de estos pueblos impregnados de esa visión del mundo más mediterránea que continental, de una arquitectura más humanizada que duramente racionalizada. La primera ciudad que aparece como importante es la ciudad de Shiduna, que es como se llama en las fuentes árabes, que siempre se ha venido identificando con la ciudad de Medina Sidonia, pero estudiando la fuente yo considero que no podemos identificar Shiduna con Medina Sidonia. Las descripciones que se hacen de esa ciudad no coinciden con lo que es la actual Medina Sidonia, porque se habla de una ciudad que está a los pies de un monte lleno de aguas, de torrentes, y justo enfrente del río Guadalete. Nos cuenta el historiador Ahmad al-Razi que Sidueña fue una ciudad muy grande a maravilla, con un monte sobre ella, de muchas fuentes que dan muchas aguas, semejante al hermoso promontorio vestido de diversos frutales y fecundado por copiosos nacimientos de agua. La descripción que se hace de esa ciudad de Shiduna no coincide con lo que es la actual Medina Sidonia, sí coincide con las ruinas de Doña Blanca. Y allí se han encontrado numerosos restos andalusíes, además de una época muy temprana, como puede ser el siglo VIII, siglo IX, y posteriormente también restos de vivienda, de alquerías que pudieron residir allí. En el entorno del castillo de Doña Blanca, a medio camino entre Jerez y el puerto de Santa María, se hallan los restos islámicos más antiguos de la provincia de Cádiz, fechados en el siglo VIII. El nombre de este yacimiento es Sidueña. Dijo el poeta y cadí jerezano Ibn Lubal: cuando el que está afligido contempla el bello rostro de la tierra de Sidueña, olvida su pena. Parece que la mano de la lluvia hubiera cubierto de verdes brocados sus valles y majadas. Como un aladar por las mejillas del Hermoso discurren los arroyos por sus marjales. Esta ciudad de Shiduna se ve arruinada tras las invasiones normandas, y coincide esa ruina de Shiduna con el auge de la ciudad de Calcena, que puede estar cerca de la ciudad de Arcos de la Frontera, y sobre todo con la ciudad de Sharish, del actual Jerez de la Frontera. De hecho, en las crónicas del siglo X, siglo IX incluso, la ciudad de Jerez se llama Sharish Shiduna, y Jerez ya se convierte en la capital de lo que era la cora de Shiduna, sobre todo mediados del siglo IX y siglo X. La cora de Sidonia comprendía entre el río Guadalquivir y el río Barbate, con pueblos de inolvidables siluetas en su majestuosa sencillez y de una fulgurante claridad bajo la poderosa luz de sus montes. En este sur fundacional ya se nos refleja esa África incipiente. Casi parece cernirse sobre la otra costa como una palma abierta y tendida. Playas que parecen desearse y asirse en un abrazo posible. Al recinto amurallado de Tarifa se entra por la puerta de Jerez, arco de herradura por un lado y ojival por el otro,
una de las 4 antiguas puertas de entrada al recinto. Recorremos sus pulcras calles y llegamos hasta la Alcazaba. El castillo de Tarifa, de origen califal y reformado por almorávides y almohades, es de planta cuadrangular y construcción en piedra. Una poderosa fortificación representativa de un califato fastuoso situado en estas costas, listo para la defensa ante el acoso del califato fatimita, en pugna con el cordobés. La población indígena de esta zona era mayoritariamente cristiana, un cristianismo que alcanza su máximo apogeo en torno al siglo VII, y solamente a partir, sobre todo, del siglo XI, después de la caída del califato y primeras taifas, y sobre todo con la llegada de los almorávides, es cuando realmente las relaciones comienzan a complicarse. Prácticamente el proceso de las comunidades cristianas, de las poblaciones indígenas, han iniciado un proceso de desplazamiento desde los núcleos urbanos hacia los medios rurales. Es lo que conocemos los historiadores como el proceso del encastillamiento, lo que supone, como es lógico, un cambio de las actividades económicas, pasando fundamentalmente a una actividad económica más variada, donde agricultura, ganadería, actividades profesionales, artesanales, pues tienen un cierto equilibrio, a ir progresivamente a convertirse prácticamente en una economía fundamentalmente ganadera. Esta cora se situaba cercana al valle del Guadalete y fue el centro económico y agrícola de la región, con una importante actividad pesquera y de salazones. Habría que hacer alusión a otra fuente de negocio, que eran las salinas. Aquí en Jerez se producía salinas, no solo salinas marinas, que lo teníamos muy cerca, el puerto de Santa María está a escasos 10 kilómetros de aquí, pero había salinas también de interior, salinas que se encontraban en otras zonas, ¿no? Pero dicen las crónicas también aspectos interesantísimos. Claro, cuando se refieren a la cora de Sidonia, hablan de que era importantísimo, por ejemplo, el ámbar, y dicen que el ámbar de la zona de la cora de Sidonia era del mejor del mundo. Desde Arcos de la Frontera, Jerez, Medina Sidonia o Cádiz, ya se anticipó una Hispania incipiente en el valle del Guadalquivir. ¿Cómo vivían aquellos andalusíes en esa umma urbana profundamente urbanizada? El paso del periodo de la época romana, la antigüedad tardía, al medievo, marca un proceso de ruralización. Ese proceso de ruralización, evidentemente, representa una pérdida de lo que es el sentido de la vida ciudadana. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Con el Islam eso se potencia. Entonces, evidentemente, se vuelve de nuevo a multiplicar la diversidad de oficios, etcétera, y de cantidades de personas que viven exclusivamente de su trabajo, de su jornal, del desarrollo de su actividad profesional. Esta permeabilidad se hallaba expuesta a los influjos orientales mediterráneos. Un Mediterráneo que fue el vehículo del universo conocido en Occidente durante la maltratada Edad Media por los propagandistas ilustrados. Jerez era una ciudad que tenía una gran vida literaria y una gran vida política. Entonces, los diccionarios biobiográficos que nos daban algunos personajes en el siglo X, en el siglo XII dan, y en el siglo XIII dan muchísimos personajes que muchísimos de ellos tienen muchísimas relaciones con Oriente y evidentemente con el norte de África. Jerez es cuna de sabios que viajan a Oriente a adquirir conocimiento, y a Jerez vienen también numerosos sabios y gente con afán de aprender, de sabios jerezanos y sabios de otros puntos del Andaluz que vienen aquí a enseñar. Y el sabio con el que tú aprendas es el que te va a dar a ti al final lo que se llama la ijaza, que es como una especie de autorización, de licencia, para que tú transmitas todas las obras y todo el conocimiento que él te ha transmitido. En época almohade ya digo que la ciudad llega a tener cerca de 18.000 habitantes. Se convierte en la ciudad más importante del sur de Sevilla. En época almohade, la capital de Al-Ándalus, del norte del estrecho de Gibraltar, era Sevilla, la capital en el sur era Marrakech.
la relación entre una y otra obliga a su paso ineludible por Jerez, con lo cual evidentemente el camino y la comunicación es importantísima y la parada obligada en la propia ciudad de Jerez. La ciudad de Xariz, que es la heredera del topónimo Ceret o Cerit probablemente, es un topónimo turdetano, es decir, era un pueblo hispano y era un enclave hispano que conocen los romanos y que coloniza Roma. Las excavaciones que se han realizado en la ciudad nos han permitido documentar un asentamiento aquí del tercer milenio antes de Cristo, pero para nosotros ese asentamiento no es el origen de la ciudad, ya que no influye ni en su desarrollo ni en su evolución, pero sí es cierto que parece que su origen hay que vincularlo con las fortificaciones que se establecen en toda esta zona a raíz de los ataques de los normandos en el 822. Y una de esas pequeñas fortificaciones parece que se estableció aquí, y a partir de ahí ya empieza lo que es la evolución de la ciudad en época andalusí. El rastro almohade en la ciudad de Jerez es profundo. El gran califato almohade se extendió desde los confines de las regiones más profundas del Atlas marroquí a los valles más fértiles del Guadalquivir y el Ebro. Este pueblo realizó variadas construcciones militares en la península ibérica, como la antigua muralla de Xerés, de más de 10 metros de altura. Elementos que podemos ver correspondientes a esta época, a este periodo, pues indudablemente primero la propia muralla. La muralla de Jerez tiene 3 kilómetros de longitud, cercaba un espacio interior de la Medina de 50 hectáreas, con lo cual es una ciudad de mediano tamaño grande, tenía 4 puertas y de esta muralla pues se nos conserva más del 50%. Estas torres albarranas nos recuerdan a la Torre del Oro de Sevilla, símbolo de ese esforzado militarismo almohade. Sevilla es la capital del imperio del reino almohade en Al-Ándalus, y Jerez pues recibe la visita de numerosos sevillanos, y muchísimos jerezanos viven en la corte de los califas en Sevilla y viajan con ellos a Marrakech y a otros puntos del norte de África y van allí a aprender. En el siglo XII Sevilla va a ser la ciudad pues, más importante de Al-Ándalus, con otras como podrían ser Murcia, en el norte de África Ceuta, etc. Un califato itinerante donde el califa ejercía el poder de un modo directo y cercano en las meallas, aquellos campamentos donde el poder se mostraba y esparcía su baraka y bendición. Estos almohades, impulsados por Ibn Tumart, detuvieron el declive político del Islam peninsular y la definitiva conquista de los reinos feudales del resto de Al-Ándalus. La ciudad de Jerez tiene 2 momentos de toma por las tropas castellanas. En un primer momento únicamente establece una guarnición castellana en el Alcázar y deja todo el resto de la población musulmana. Pero con la revuelta de los mudéjares, que afecta a todo Al-Ándalus, afecta a Niebla, afecta a Murcia, parece que se toma el Alcázar por parte de la población musulmana, y entonces es cuando se hace la toma definitiva de la ciudad en 1264. Estos campeones del Din de Allah integraron los conocimientos de las diferentes disciplinas del saber en el Tauhid o el sentido de la unicidad trascendente, reformando el maliquismo en ese Al-Ándalus de las taifas que consideraban corrupto por las tradiciones de los almorávides. La Alcazaba almohade de Jerez nos muestra la esencia de esas fortificaciones durante el califato almohade. Una construcción de la que se tienen ya noticias por los restos arqueológicos anteriores a la época califal, aunque su fábrica más importante es de época almohade, de los siglos XII y XIII. Una alcazaba que conserva numerosas torres, adosada a un barrio que hoy se intuye como algo nuestro, cercano, en ese urbanismo propio del Mediterráneo, cálido y entrañable, profundo, casi maternal. Si uno pasea por el interior de la Medina, se va encontrando, digamos que la huella de todo ese entramado de calles. Unas
calles principales de una anchura que en origen era el paso de 2 acémilas en dirección contraria y que ahora mismo siguen estando, y unas calles secundarias más estrechas, más pequeñitas, que son las que dividían los barrios y las que dividían las manzanas. Pasar por sus callejas, descubrir en algunas casas que se conservan restos de pilares, arcos, que están diciendo que esa casa tuvo un pasado también almohade, andalusí, etcétera, pues la verdad es que es un placer. La antigua mezquita de Jerez nos muestra un alminar completo y reconstruido, de vanos almohades, elegante estilización de unos espacios en perspectiva. Una arquitectura sagrada surge de los baños, de roleos y octógonos, de mucarnas y atauriques, elementos destinados a trascender el mundo para trasladarnos más allá de la razón. Unos baños iluminados con esas estrellas tartésicas y conchas, estrellas de 8 puntas y octógonos que representan ese tránsito hacia el paraíso y que vemos sobre el mihrab de la mezquita de Córdoba o en la aljafería de Zaragoza, en edificios hechos y diseñados para perdurar en nuestras conciencias, para transmutar el orden sensible. El mundo espiritual se representa en la arquitectura como un cosmos primordial, una simbología que nos marca esa transición hacia la intuición del intelecto, una regeneración orientada hacia un mundo profundamente espiritualizado en los aspectos más nimios de la cotidianidad. De Jerez destacan las maqamat de Al-Hariri. No será hasta el siglo XII cuando Jerez adquiera una impronta aún mayor desde el punto de vista intelectual. Es importante en ese momento, a finales del siglo XI, la llegada de un talaverano, Abul Qasim ibn Yahwar, que había llegado con su familia, se había mudado desde Talavera hasta Jerez, no sabemos las razones, las fuentes no nos lo dicen, pero este hombre viaja a Oriente para estudiar, para ampliar conocimientos, y cuando vuelve crea aquí en Jerez lo que es un isnado, una cadena de transmisión de saber, sobre todo de las maqamat de Al-Hariri, que son unas obras en prosa, es la prosa artística, la obra con la que se supone o se dice que nace la prosa árabe rimada, y Ibn Yahwar lo da a conocer aquí entre sus discípulos, y estos discípulos a la vez van transmitiendo esta información a sus propios discípulos, no solo en Jerez, sino allá donde viajan. La islamización de una ciudad se hace a través de los ulemas. Los ulemas son una fuente importantísima, es la base de lo que fue la arabización y la islamización, no solo de la península ibérica, sino de toda la zona, todo el Mediterráneo, ¿no? con el Islam. Las maqamat de Al-Hariri toman sus composiciones de Al-Hamadani, personaje de origen persa, nacido en Hamadán. En las muqamats se muestra ese género picaresco en una de las épocas más importantes de aquella mítica Bagdad del siglo IX. Las maqamat de Al-Hariri se transmiten desde Jerez, se difunden desde Jerez. Uno de los puntos claves de esa difusión de esta obra es Jerez, por supuesto. Y no solamente eso, sino que el mejor comentario o la mejor glosa que se hace a esas maqamat de Al-Hariri, que es una obra oriental que proviene desde Bagdad, se hace en Jerez y por un jerezano que es Abul Abbas Ahmad al-Sharishi. Jerez ha dado 3 poetas sobre todo muy importantes para las letras andalusíes y las letras árabes en general, que son en orden cronológico Ibn Lubbal, Ibn Giyaz, que además fue visir de los califas almohades, e Ibn Shakil. En el puerto de Santa María hallamos un castillo, conocido hoy como el Castillo de San Marcos.
Tras sus intimidantes muros, no sospechamos la existencia de un antiguo morabito frecuentado por la Amma o el pueblo andalusí. El origen del castillo de San Marcos, del siglo XI y XII, en el puerto de Santa María, fue el primero de una pequeña mezquita rural cerca de un puente, de donde toma el nombre de Al-Kanatir. En Arcos de la Frontera hallamos las particularidades de ese Al-Ándalus urbano, aquel que nos conduce hacia un centro espiritual, bellamente plasmado en este círculo de gran valor metafísico. En el círculo de Arcos de la Frontera hallamos 12 piedras blancas y 12 rojas rellenas de plomos que representan signos astrales. Para estos místicos, el círculo era la geometría perfecta y simbolizaba lo celeste, el mundo único, completo en su plenitud, cerrado sobre sí mismo en la suma perfección. Los creadores del Círculo de Arcos de la Frontera entendían que son 4 las funciones de la consciencia: pensar, sentir, intuir y percibir. Para ellos, el cuadrado era la expresión geométrica de la cuaternidad, combinación y ordenación regular de los 4 elementos, encarnando lo estático, la quietud, la estabilización de la perfección y su superposición, que nos muestra las relaciones entre cielo y tierra. Los 4 elementos, las 4 estaciones, las 4 edades de la vida, pero sobre todo, los 4 puntos cardinales suministrando orden y fijeza al mundo. Desde estas orillas, intuimos el complemento de ese Al-Ándalus peninsular. Las olas del mar, de estas costas, nos trasladan a una tierra con una luminosidad especial, hacia un potencial mundo suspendido sobre un estrecho intrigante. Ensoñaciones del lejano oeste, de posibilidades hoy no exploradas.